Ok, continuamos entonces. Entonces, ¿cuáles son los verbos que hacen referencia a acciones concretas? ¿Cómo yo a través de la metodología de Bloom puedo establecer una acción concreta precisamente con estos verbos? Realmente aquí tengo también un catálogo de verbos que nos pueden servir y que serán de su utilidad para que ustedes puedan emplear, aprender, aprovechar, utilizar, disfrutar, participar, practicar, ejercer, usar, emplear, porque nos dan el resultado, acciones concretas que nosotros vamos a establecer. Según los objetivos, es decir, lo que queremos conseguir, planificaremos el resto del proyecto. Metodología, actividades, recursos necesarios. Aquí va la importancia. Si nosotros no establecemos correctamente los objetivos específicos, el objetivo general y las metas, en la etapa de la gestión del proyecto, que es la semana 2, no vamos a tener esa base sólida para hacer las actividades y las tareas. Entonces no vamos a tener cómo volver a redactarlas. Ahora bien, me voy a regresar a la presentación, que es una parte muy importante que quería compartirles para que ustedes puedan conocer la estructura del proyecto. En esta presentación vamos a ver lo que es la etapa de la gestión. Ahora bien, me gustaría que alguien con toda confianza, sin miedo, pueda decirme qué entiende por gestión. Recordemos que tenemos la participación activa para que ustedes puedan obtener las ponderaciones de estas sesiones de espacio abierto. Pueden levantar la manito en la parte de las herramientas. Ok, lo voy a designar al azar y les comparto. Eso del trabajo del aula invertida también tiene una ponderación y esto lo visualiza el ADC. Entonces sí es muy importante que ustedes tienen las sesiones con el ADC, tienen las sesiones con el tutor y esto es una parte fundamental para ustedes mismos porque es un apoyo de 10 puntos extras que pueden servirles en su calificación final. Adelante, Blanca. Sí, es como cuando se planea, se organiza todas las actividades que va a conllevar un proyecto. Correctísimo. Es como cuando se planea, se organiza, se requiere un recurso. Blanca Monsiváis, ¿verdad? Sí, asesor. Gracias. Asesor, yo Adelante, adelante, no sé de Monse, dónde Monse. perdón, no sé de dónde le pongo la manita para participar. Ok, no te preocupes. Adelante, Monse. Yo digo que es como algo que igual, o sea, se hace con el fin de resolver, algo, ahorita como por ejemplo para el proyecto, ¿no? Okay. Una Fíjate que situación o materializar algo que tenemos en mente. si yo te pregunto a ti, ya gestionaste correctamente la quincena, ¿qué idea se te viene a tu mente? ¿Ya que qué, perdón? Si ya gestionó correctamente su quincena, por ejemplo, Ajá. ¿qué ideas te viene con la palabra cuando yo le digo gestión de su dinero? Pues destinarlo, para ciertas cosas, ¿no? Correctísimo, ahí está la palabra, destinarlo. Eso es gestión. Y muchas gracias, Monse. Adelante, Misa. Bueno, para mí es un proceso de planificar, organizar o controlar, ¿no? Pues algún recurso o alguna organización para alcanzar un objetivo. Correctísimo, Anita, también. Muchas gracias por su aportación. Adelante, Magdaleno. Buenas tardes, asesor. Buenas tardes. Para mí la gestión es solicitar algo ante una instancia, metiendo alguna solicitud para que de alguna manera se solicite un apoyo, una obra o algo. Muy bien, Magdaleno. De hecho, utilizamos la palabra solicitar, gestionar. Eso es gestión. Adelante, Julia. Buenas tardes, asesor y a Buenas compañeros. tardes. Para mí, gestionar es, como ahorita lo comentaba, organizar, ya sea en la economía, en las actividades que va a realizar uno y ahorita el tiempo para llevar a cabo nuestro proyecto de este módulo. Perfectísimo, Julia. Muchísimas gracias. De hecho, cada una de las aportaciones que ustedes acaban de realizar es el contexto de la gestión.
hablamos sobre gestión de recursos, hablamos sobre gestión de dinero, hablamos sobre gestión del tiempo, hablamos sobre gestión del proceso administrativo. Realmente la gestión es la forma de pedir, de requerir algo que vamos a utilizar, ya sea para cualquier índole. ¿De dónde nace la palabra gestión? La palabra gestión proviene del latín gestio y hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada. Es decir, como compartía el compañero, si yo quiero ir a gestionar un préstamo a una institución gubernamental, ¿eso es gestionar? Correcto, es gestionar. ¿Lo puedo realizar en una institución estatal o privada? De igual manera. ¿Nosotros qué somos entonces? Nosotros somos una institución privada porque estamos trabajando un proyecto indistinto al gobierno. Entonces nosotros vamos a gestionar recursos ajenos al gobierno. Vamos a obtener recursos financieros y en su momento les voy a explicar muchas de las variables para que ustedes puedan conocer cómo se determina un recurso financiero. Pero todos estos recursos nos van a servir para alcanzar los objetivos propuestos en nuestro proyecto. Para ello, dice, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados que de otra manera no podrían ser obtenidos. Entonces, como bien compartían los compañeros, ¿qué necesitamos en la gestión administrativa? Correctísimo, el proceso administrativo. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Otros autores también proponen una nueva etapa dentro de este proceso administrativo. Adelante, Blanca. No, asesor, discúlpeme, es que me equivoqué de botón. No te preocupes. Sí, entonces proponen una etapa que se llama integración. Algo importante. ¿Qué consideran ustedes? También igual, los que no han participado y quieran participar, adelante, bienvenidos. No hay participación mala, al contrario. Quiten el miedo de poder hablar. Recuerden, estos espacios es para que podamos interactuar. Al final, cuando ustedes ponen algo, yo adopto esa información y la transformo. ¿Qué consideran ustedes que viene dentro de la etapa de integración para algunos autores? Si ustedes ya vieron aquí planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿qué consideran que es la integración? Adelante, Julia. Pues yo creo que es integrar, o sea, primero buscar las herramientas, lo que vamos a, bueno, ahorita, por ejemplo, buscar el problema, buscar las herramientas, los apoyos que necesitamos y organizar y juntar todo, ¿no? Más o menos, vamos bien. Utilizó la palabra integrar y correctamente es integrar. Y vamos a integrar. Si hablamos de planificar entre organización y dirección, hablamos que la organización son los recursos humanos. Para algunos autores, la etapa de integración que a muchos se les ha olvidado es la integración del recurso humano, la integración del capital humano. Para muchos autores, el capital humano es uno de los recursos más importantes que debe de tener ya sea un proyecto o ya sea una empresa, porque a través del recurso humano se mueven los demás recursos, el recurso material, el recurso financiero y el recurso tecnológico. A través de la etapa de integración, lo que hacemos nosotros es capacitar al empleado. ¿Qué pasa si no mantenemos bien capacitado el empleado? No va a conocer sobre lo que está realizando. Y si no conoce sobre lo que está realizando, ¿en qué también podría impactar? En la productividad. Y si impacta también en la productividad, ¿qué me puede afectar? En la dirección del proyecto. O sea, hacia dónde se dirige. Entonces, todas esas etapas del proceso administrativo nos sirven precisamente para poder determinar los procesos que debe de contener el proyecto en sí. Ahora bien, cuando hablamos de gestión de recursos, vamos a establecer lo que son los objetivos. Lo primero es planificar, organizar, liderar y controlar. Pueden ver aquí algo diferente al proceso administrativo. Aquí estamos viendo la etapa de gestión. Es muy parecida al proceso administrativo, pero aquí hablamos de una etapa diferente que es el liderazgo. Y si hablamos de liderazgo y organización, voy a entrar primero a la de organización porque la planificación ya la conocemos, pero la organización es la etapa del gestor, la etapa donde ustedes van a determinar en sus siguientes semanas quiénes van a ser los colaboradores de su proyecto. Ustedes van a empezar a hacer como un perfil de recurso humano, como si ustedes estuvieran contratando a su personal. Cuando ustedes entran a aplicaciones como por ejemplo como tecnologías como Indeed, como Job Rápido, como Computrabajo, empiezan a ver el puesto.
dice puesto, nombre del puesto, auxiliar de limpieza. Características del puesto, una persona de 18 a 29 años con capacidad para trabajo bajo presión, tareas a realizar. Y usted ahí coloca las tareas. Eso va a ser la función de ustedes como gestores. Van a empezar a identificar, de acuerdo a sus proyectos, cuáles son las especializaciones que ustedes requieren, cuáles son esos perfiles que ustedes van a contratar para que puedan hacer sus actividades, sus tareas. ¿Por qué? Porque al final, ustedes como líderes de proyectos, lo que van a hacer es delegar responsabilidades. O sea que en su momento ustedes en su etapa dinámica, que va a ser la semana 3, se van a convertir en supervisores. Lo que van a hacer ustedes es verificar que su plantilla laboral esté realizando las actividades en tiempo y forma. Entonces, todo esto nos va a servir, por eso va de la mano, va a servir para identificar cuál va a ser mi equipo de trabajo. Y todo esto, cuando yo llegue a la etapa de liderazgo, me va a servir también para identificar las y los elementos que puedo tener como riesgos. Porque sabemos perfectamente que dentro de un proyecto o una empresa vamos a encontrar elementos riesgo. Eso quiere decir que son personas que a veces entran a un trabajo solamente por obtener un recurso. Pero el líder va a tener la capacidad de identificar ese tipo de personas que son tóxicas dentro de un trabajo para poder delimitar si continúa con ellos o mejor no. Un claro ejemplo de esto vamos a ver a quién tienes en tu carreta. Les voy a mostrar este pequeño video, no tiene audio, solo es sonido, y pero voy a poner subtítulos. Entonces, ¿cuál es la función de la performance dentro de una empresa o un proyecto? Es precisamente identificar cuáles son esas personas destructivas que pueden impactar negativamente en nuestra productividad. Realmente, como pueden ver en el pequeño video, la función del líder se establece a través de la comunicación.
¿Qué tipo de comunicación o cuáles son las características que debe de tener un líder? Hay líderes que nacen y líderes que se hacen, pero innatamente podemos determinar que un líder es una persona que tiene empatía, se puede poner en el zapato del otro, puede identificar las áreas y cuál va a ser la diferencia realmente entre un líder y un jefe. ¿Cómo yo puedo identificar si realmente es un jefe o es un líder? Un líder se va a preocupar por sus empleados, va a saber o va a querer conocer sus necesidades, va a escuchar atentamente lo que le proponen, va a tener una comunicación asertiva y van a trabajar en equipo por un bien común. Un jefe utiliza la comunicación pasiva-agresiva. Este tipo de comunicación es la comunicación que toda empresa hace con sus empleados. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de atención a clientes, hablamos de productividad en atención. Un trabajador de una empresa produce en el primer mes un 98% de su objetivo que tenía como meta. Sin embargo, pasan 3 meses y este mismo trabajador tiene una caída de su productividad y baja hasta 50%. Vamos a definir que el jefe en su primera fase lo va a felicitar. Sin embargo, cuando por alguna circunstancia ajena, vamos, no la conocemos, empieza a tener una baja productividad, lo que primero hacen es señalar y hostigar con la parte de por qué no cumplió con la productividad. Entonces cambia el tipo de comunicación y esto genera también un impacto negativo, porque ¿por qué no aplaudir que durante 3 meses tuvo una buena productividad y solo señalar que por una causa, a lo mejor de fuerza mayor o una circunstancia ajena que yo no conozco y no me he dado la tarea de escuchar, o de saber del trabajador bajo su productividad, explicarlo, decirle qué herramientas necesitas para poder mejorar o necesitas algún apoyo extra? ¿Qué diferencia de comunicación, verdad? A que yo le señale lo que está haciendo, a que yo le señale todos los errores. No, también hay que detectar y hay que saber aplaudir las áreas de fortaleza. ¿Por qué? Porque al final todo esto nos lleva a la etapa de control, etapa dinámica de un proyecto. Y realmente, en el caso de la etapa de control, los gestores van a examinar si la planificación es respetada y los objetivos son cumplidos. Para ellos van a ser capaces de realizar ciertas correcciones y direcciones si las normas no son atacadas. Esto es decir, cuando hablamos de la etapa de control, hablamos de estándares. Hemos escuchado durante muchas veces estándares de productividad, estándares de tiempo, estándares de finanzas, estándares de calidad, porque son estándares o son parámetros que nos sirven para medir algunas circunstancias sobre el trabajo o algunas circunstancias sobre los recursos. Cuando yo hablo de control, no es decir, mantengo controlado a los trabajadores. Cuando hablo de control, hablo sobre los tiempos de mi proyecto. ¿Realmente fueron correctos? ¿Cómo yo puedo identificar si realmente un cronograma de trabajo fue correcto? A través de un diagrama PERT. Diagramas PERT que hoy en día las tecnologías emergentes ya no nos permiten hacer de una manera sencilla. Yo agarro, abro Asana, coloco toda la información de mi proyecto y me va a hacer una ruta PERT, un método de la ruta crítica. Me va a identificar una holgura para identificar si tengo un camino extra o si me faltó temporalidad para poder elaborar mis actividades y tareas. ¿Y esto para qué me sirve? ¿O con qué otra herramienta yo lo puedo combinar? Con un análisis bajo o análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Muchas de las empresas no lo toman en cuenta, pero 98% de las empresas que realmente sí lo toman son empresas exitosas, porque detectan todos los factores externos que pueden afectar al proyecto y elaboran estrategias para poder minimizar su impacto. Pero ¿quién es el encargado de hacer todo esto que estamos hablando? Los gestores. Y hoy en día, ¿quién es un gestor? Son ustedes en este momento. Pero si lo hablamos dentro y profundizamos el tema en la etapa de la administración, un gestor es una persona que tiene una preparación, que tiene estudios sobre estudios y que ha sido aplaudida por otros integrantes de la compañía. Por ejemplo, dice, las personas que toman el compromiso de organizar y dirigir las instituciones suelen ser llamadas gestores. Los mismos son responsables de la rentabilidad. Vamos a estar escuchando palabras como rentabilidad, factibilidad, solvencia, viabilidad, porque esos términos que utilizamos se utilizan mucho en la parte de las finanzas. Y el dinero, sabemos perfectamente que como empresa, como proyecto,
no tenemos el capital suficiente para poder elaborar un proyecto, lógicamente no tenemos una buena estructura. Y si no la tenemos, pues lógicamente no tenemos cómo poder realizar este proyecto y las tareas. Hay ciertos factores que pueden influir. Por ejemplo, para que yo pueda determinar cuántos recursos financieros necesito para elaborar un proyecto, ¿cómo yo lo puedo hacer? Es la suma del recurso material más el recurso tecnológico más el recurso humano multiplicado por la cantidad de meses del proyecto, y esto me da el estimado que voy a utilizar de cada uno de los recursos. Cada recurso es indispensable para un proyecto. Si yo, por algunas circunstancias, digo, no necesito recursos materiales, no los requiero. Sí, ok, pues ya la tabla está mal, porque ya decir, evaluar un proyecto que carece de un recurso es un proyecto que no tiene factibilidad técnica. Y si hablo de la factibilidad técnica, quiere decir que no tiene la capacidad de poder tener los recursos necesarios para darle al recurso humano para elaborar las actividades y las tareas. Es decir, imagínense en este momento que ustedes tienen y están elaborando su proyecto y dicen, no requiero de recursos financieros. Ok, pues entonces, ¿cómo lo voy a pagar? O que yo colocara dentro de recursos financieros recursos propios. ¿Realmente tengo los suficientes recursos para solventar los costos y gastos de un proyecto? Es difícil, ¿verdad? Y es una situación complicada, porque para esto nos sirve la etapa de la gestión. Se dice, ¿cuáles son los instrumentos de una gestión? La gestión se sirve de diversos instrumentos para poder funcionar. Los primeros van a hacer referencia al control y mejoramiento de los procesos. En segundo lugar, se encuentran los archivos. Estos se van a encargar de conservar datos. Y por último, los instrumentos para afianzar datos y poder tomar decisiones acertadas. De todos modos, es importante saber si estas herramientas varían a lo largo de los años, es decir, que no son estáticas, sobre todo aquellas que se refieren al mundo de la informática, como cuáles. Si yo hablo de un recurso tecnológico, hablo del Internet. Lógicamente, cuando yo hago un proyecto, tengo que identificar por cuánto tiempo es. Yo no voy a contratar Internet por 3 años si mi proyecto solamente es a 1. Yo no voy a contratar Internet por 1 año si mi proyecto solo va a estar trabajando 8 meses. Entonces yo tengo que identificar cuánto tiempo voy a utilizar ese recurso para poder establecer un contrato. Entonces yo tengo que tener una holgura para poder identificar cuáles son los recursos y cuál es la temporalidad de cada uno de ellos. Esto nos va a servir para poder tener un capital inicial en nuestro proyecto. Ahora bien, otro punto muy importante con esta situación es el poder identificar los elementos necesarios del ciclo de vida de un proyecto. Y esto lo veíamos hace un momento en esta pequeña presentación. Cuando hablamos de las personas que son los recursos humanos, hablamos de destinatarios, hablamos de sus características sociales, pero también hablamos sobre algo que les he mencionado al inicio, sobre la localización. Algo que yo les compartí y que es muy importante y aún están a tiempo que lo pueden realizar, es aterrizar la idea general de su proyecto. Lógicamente, a menor margen de población o a menor margen de universo de población, menores van a ser los recursos que van a utilizar. A mayor universo de población, mayor recursos van a utilizar. Entonces, vamos a definir el ámbito de actuación, la zona en que se va a realizar el proyecto. De esta forma, vamos a delimitar el colectivo al que nos dirigimos, personas de barrio de concreto, municipio. Además, va a ser interesante comentar los espacios que vamos a utilizar, salas, parques, porque al final, cuando nosotros hagamos a lo mejor las actividades y las tareas de nuestra siguiente fase, vamos a tener que hacer juntas. Ahora sí, lo que decía el compañero, voy a gestionar un parque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el parque no es mío. Yo no puedo llegar a un parque municipal y decir, vecinos de la colonia X, va a haber una junta en el parque tal, y no pedí permiso. Porque entonces va a llegar la policía municipal, me va a llamar la atención por hacer algo que no está dentro de una licitación o dentro de una gestión. Entonces, podemos visualizar que todo proyecto tiene una etapa o tiene una metodología para poder ir llevándose a cabo. Esto es la parte esencial del proyecto. Hasta aquí tienen alguna duda con sus tareas, pueden compartirlas. Tenemos 5 minutos todavía antes de que finalice la sesión, por si tienen alguna duda para que yo se las pueda resolver. Yo, asesor, disculpe, Adelante, adelante, sí. de la fase 2, Sí. de lo del audio,
Ujú. ¿Tenemos que salir nosotros a cuadro o nada más el puro audio? No, de hecho, qué buena pregunta, Monse. Cuando hablamos de recursos, el audio no saldría a cuadro porque solamente es un recurso de voz, o sea que tiene que tener extensiones MP3. Y es muy importante que ustedes verifiquen que el recurso que vayan a subir sea audio. Las extensiones de audio son MP3, WMB, WAP, entre otros, porque si subimos extensiones como MPG y MP4 o MPG o MPEG, así también se denomina, son extensiones de video. Entonces, en los videos, si aparecemos en los recursos de audio, solo lo que se escucha es la voz. La Ok. tecnología que puede utilizar en este caso, y que yo se les he recomendado, es Vocaro. La pueden buscar así en Google o bienvenida, pueden hacerlo a través de su teléfono celular, lo graban, lo suben a su Drive, comparten la liga y con eso yo lo evalúo. Ok, muchas gracias. De nada a ti. Adelante, Nisa. Hola, César, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Si entendí Adelante. bien, entonces no podemos poner como referencia el módulo anterior, sino las referencias en las que nos basamos para sacar la información. No, sí pueden poner la referencia del módulo anterior, que esa es la fuente propia. Fuentes que vienen dentro del manual de prepa en línea 3 nos dice el manual a partir de la página 28 que debemos de citar nuestra fuente propia. Si yo estoy retomando el proyecto del módulo anterior, yo voy a citar la fase donde lo tomé. Si, por ejemplo, en su módulo anterior lo retomaron de su fase final, pues van a poner módulo 22, fase final, y ya ponen la estructura. Yo ya sé que de ahí tomaron la información. Lógicamente, esa información es su base, pero debe de estar modificada a lo que se solicita en el módulo 23, que es la estructura que les he compartido. Y ya la fuente de lo que es la tecnología, ya sea se ocupa Word, se ocupa Excel, se ocupa PowerPoint, se ocupa Canva. Es las fuentes que se utilizan. Ok, muchas gracias, asesor. ¿Alguien más que tenga dudas? Les vuelvo a compartir muy rápidamente antes de despedirme de ustedes para que conozcan. De todas maneras, les vuelvo a compartir, estoy abierto a cualquier duda que ustedes lleguen a tener. No están solos. Eso me gustaría que lo comprendan y que estemos en una interconexión entre asesores. Yo sé que es virtual todo esto, pero si tienen alguna necesidad, requieren algún apoyo extra, no le están comprendiendo a lo que están haciendo, con toda confianza escríbanme en la plataforma para que yo pueda buscar alguna alternativa de solución y puedan tener una calificación aprobatoria. La cuestión está, y la función es, no es reprobarlos, sino que ustedes obtengan el 100% de los conocimientos y a su vez puedan tener todas las herramientas necesarias al finalizar el módulo 23. Adelante, Magdaleno. Asesor, yo solo tengo duda con lo de, comentó en la sesión pasada acerca de la autoevaluación, porque comentaba que con 4 líneas era suficiente, pero en la rúbrica dice que debe de ser mínimo un párrafo de 10 líneas. No, se refiere al informe de reflexión, ¿verdad? Ajá, informe de reflexión, Ok. sí, perdón. Les comparto de nuevo. El informe de reflexión tiene las instrucciones que nos dice, elabora 4 párrafos de máximo 10 líneas cada uno. O sea, las respuestas que tienen que tener ustedes ahí, entonces lo que yo les compartía es que por pregunta, por lo menos escriban de 2 a 3 líneas, que no solamente vayan a escribir una línea, porque eso ya impacta en la ponderación de los 40 puntos que tengo que otorgar por la estructura que solicita. Si yo entro a la plataforma, voy a entrar rapidito para que ustedes lo vean. Ok, voy a abrir un informe de reflexión. Le voy a dar previsualizar más para que vean. Y aquí nos dice, escribe máximo 4 párrafos de 10 líneas cada uno. O sea, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 preguntas. Cada uno debe de tener un máximo de 10 líneas. Entonces yo debo de cumplir con esa estructura. Pero como les compartía, ustedes pueden redactar por lo menos 3 líneas por pregunta para que puedan cumplir con el aprendizaje esperado del informe de reflexión. Eso era lo que les compartí. Adelante, Elisa. Sí, gracias, asesor. De nada. Con respecto al audio,
Se escucha cortado su voz. Sí, que le comentaba que para el audio, si lo tenemos que referenciar. Sí, el audio se referencia, es una tecnología. Todo lo que son tecnologías, que es el módulo 23, toda tecnología que ustedes utilicen, ya sea Vocaro, ya sea Drive, ya sea WhatsApp, ya sea donde lo graben, tienen que referenciar la tecnología. Canva, Prezi, Genial, Mindomo, todo eso se referencia. Pero si lo hago con mi celular. Sí, lo va a subir entonces a su carpeta de Drive y lo que va a referenciar es el Drive. Ah, ok. Muchas gracias. De nada a usted. Y bien, con esto me despido de ustedes. De todas maneras, cualquier duda que lleguen a tener, por favor, compártanmela, escriban en la plataforma. El día sábado y el día domingo me encuentro también en la plataforma. Trato de contestar a la brevedad posible para poder apoyarlos y si tienen alguna duda con toda confianza. Entonces, me despido, que tengan una excelente noche y un bonito fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto, Igualmente, César. asesor, Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego. A todos. Igualmente, buenas noches a todos. Buenas noches.